Miren, hermanos, si recibiera un cuarto de dólar, ya, o sea, una de esas moneditas de 25 centavos, bueno, no moneditas, una moneda más o menos grande, pero si recibiera un cuarto de dólar, miren, no estoy diciendo un dólar, ¿ah? Para que no digan que soy demasiado goloso, demasiado ambicioso, pero si recibiera un cuarto de dólar por cada persona que afirma que la iglesia va a desaparecer, ¿no? Que la iglesia católica va a desaparecer si no hace tal o cual cosa, y cada uno tiene su propia receta, ¿no? Si recibiera un cuarto de dólar, sería millonario. O sea, ahorita tendría una institución de ayuda financiera a todo el planeta. No sé qué haría con el dinero. Estaría como MacPato ahí, ¿no? Ese personaje de Disney que se tira a nadar en sus monedas, que desde chiquito nunca entendí porque digo, bueno, o sea, nado de repente en billetes, ¿no? Que son suaves, pero en monedas que son duras, algo raspado y apestado. Pero bueno, esa es una de mis obsesiones de infancia, ¿no? Pero lo digo por dos razones. Primero explico la razón teológica, ¿no? Nosotros sabemos que Jesucristo ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Eso qué cosa significa? Significa que Jesucristo ha garantizado, ¿no? Ha garantizado la victoria definitiva y la permanencia de la iglesia militante, o sea, la que está aquí luchando para anunciar el Evangelio de Jesucristo en la tierra, hasta la segunda venida, o sea, hasta que Él venga, ¿no? Entonces, esa es una verdad teológica, y lo digo porque la mayoría de los que hacen estas advertencias son católicos, son personas que se llaman católicas, ¿no? Y que simplemente nunca abrieron pues el catecismo de la Iglesia Católica, por lo menos no llegaron a la parte de qué es la Iglesia, ¿no? Cuando no, es el caso de católicos a los que tú les preguntas, oye, perdona, pero tú has leído el catecismo y te responden catequé, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Esa verdad teológica, por otro lado, ha sido explicada, ¿no? por el cardenal Ratzinger, por ejemplo, que la victoria, y digo el cardenal Ratzinger porque lo escribió antes de ser papa, ¿no? Entonces, el cardenal Ratzinger lo explica de una manera muy clara, ¿no? Y explica la victoria de la iglesia no es una victoria en términos mundanos. O sea, esto no significa, como hay muchas profecías por ahí dando vueltas, ¿no? De que sí, va a venir el tiempo oscuro, después la persecución de los católicos se va a hacer terrible, pero de pronto Jesucristo va a venir y va a haber una gran victoria y todos los católicos que teníamos miedo y que nos estaban apaleando en las redes sociales y esto, ahí vamos a bailar de victoria y le vamos a hacer pues lerolero, ¿no? A todos los que no creían en la Iglesia Católica. No, esa no es la victoria de la Iglesia Católica. La victoria de la Iglesia Católica es la victoria que asegura que la verdad de Jesucristo, ¿no? Siguió siendo proclamada, incluso en circunstancias extremas, porque esa es la iglesia. La iglesia es esa eclesía, o sea, esa comunidad en torno a Dios, que tiene a Cristo como cabeza, que es el cuerpo místico de Cristo y que es el sacramento de salvación. Entonces, ¿eso qué cosa significa? Si Jesucristo cuando viene en su segunda venida encuentra a 4 católicos debajo de una piedra todavía predicando el Evangelio, esa va a ser la promesa cumplida de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Es decir, esto solamente para aclarar, y por si acaso, esta es una
Esta es una interpretación del cardenal Ratzinger, no es una verdad de fe, ¿no? Pero lo que sí es una verdad de fe es que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. Y en consecuencia, que pase lo que pase, digan lo que digan, la iglesia va a perdurar hasta el fin de los tiempos, cuando Jesucristo venga victorioso, ¿no? Y convierta a la iglesia en la iglesia triunfante, ¿no? La que va a estar gozando de la presencia dinámica constante del amor de Dios en el cielo, ¿no? En la salvación eterna, en el paraíso. En consecuencia, cualquier persona que traiga un argumento sociológico a la mesa para decir, mira, si la iglesia no hace esto, ¿no? Si la iglesia no... les menciono acá algunas de las tantas cosas que he escuchado recientemente. Digo recientemente porque si anotara pues todas las que escuché cuando yo recién comencé con el periodismo y la gente estaba completamente loca pues con la teología de la liberación. Pero recientemente es si la iglesia no ordena mujeres, la iglesia va a desaparecer. Si la iglesia no deja que los sacerdotes se casen, la iglesia va a desaparecer. Si la iglesia no atrae a los millennials, que son la generación más desafiliada que la humanidad recuerde, ¿no? O sea, que no pertenecen a ninguna religión, si la iglesia se va a morir. Si la iglesia no cambia su doctrina sobre el aborto y la homosexualidad, ¿no? Y acá sabemos, esto lo dice el padre Pajuelo, esto lo dice la hermana Siskia, ¿no? O sea, si no cambian esa doctrina, entonces la iglesia va a morir. Pero la última que he escuchado, y esa es la razón por la cual traigo este tema a colación, es que es un artículo que leí de un teólogo alemán, no lo leí en alemán por si acaso, ¿no? Para que no crean que me ufano de saber tantos idiomas, pero de un teólogo alemán que obviamente está metido pues hasta el cuello con todo el camino sinodal en Alemania y todas las locuras que han erupcionado ahí, ¿no? Entonces, este teólogo hablaba sobre la importancia del sínodo, sobre el camino sinodal que ha llamado el Papa, ¿no? Y que supuestamente ahora debe estar en la fase parroquial, digamos, ¿no? En todas las diócesis debe haber este diálogo sinodal, etcétera, ¿no? Presínodo, que para luego el 2022 tener un gran recuento de todo este material y el 2023 tener el sínodo en octubre, ¿no? Y el artículo de este teólogo se titulaba La última oportunidad para la iglesia. La última oportunidad para la iglesia. Entonces, ya se imaginan de qué va el artículo, ¿no? El artículo dice, la iglesia tiene que volverse una iglesia sinodal, que así era en el pasado, que así tiene que ser en el futuro, que todo tiene que ser consultado. Obviamente, básicamente, él no hablaba de una iglesia sinodal, él estaba hablando de una iglesia vuelta democrática, ¿no? Donde los fieles sean los que escojan a los obispos, o que escojan a los párrocos, que luego un comité pues escoja a los obispos, y que básicamente el Papa esté pintado en la pared, ¿no? Ese es lo que dice, ¿no? Pero me sorprendió su insistencia constante en este catastrofismo completamente sociológico, ¿no? Y cuando digo sociológico me refiero a que está todo fundamentado en razones sociológicas, de razones políticas, de organización social, no en razones sobrenaturales. En ningún momento para este teólogo el
la iglesia es el sacramento de salvación, es el cuerpo místico de Cristo. O sea, esas figuras, ¿no?, que justamente garantizan la durabilidad de la iglesia en buenas o malas condiciones, no lo sabemos, ¿no? Pero la durabilidad de la iglesia no aparecen para nada en este artículo, ¿no? Y entonces, este teólogo hace toda una introducción sobre todo lo que está mal en la iglesia. Y obviamente, visto desde Alemania, lo que está mal en la iglesia es todo, ¿no? Pues lamentablemente, salvo el dinero, en la iglesia en Alemania hay una cantidad enorme de disfunciones, de errores, de problemas, de falta de vocaciones, de falta de fieles, de falta de todo, ¿no? Y en consecuencia, ¿cómo no va a decir esa persona, este es un desastre, ¿no? Pero un tema muy importante que creo que este teólogo olvida es que si el camino sinodal y no si este sínodo es un elemento tan mesiánico, o sea, tan importante que de él depende entre comillas, la salvación de la iglesia, ¿no? Y no solamente depende de la salvación, entre comillas, de la iglesia, sino que es la última oportunidad, ¿no? Porque, ojo, no solamente utiliza ese concepto en el título, sino que utiliza ese concepto a lo largo de todo el artículo, ¿no? Hablando de todas las cosas que están mal en la iglesia, el abuso sexual, la crisis de vocaciones, etc., ¿no? La iglesia sinodal es la solución para todos los problemas. Y no lo es. No lo es, ¿por qué? Porque ninguna reorganización interna, ningún cambio de metodología, ¿no?, ningún proceso de marketing va a solucionar los problemas de la iglesia. Los problemas de la iglesia se solucionan con el constante retorno a Jesucristo, con el constante retorno a la fuente. Cada vez que nos olvidamos de la fuente es porque entramos en una época marcada por determinados malos hábitos, ¿no?, que tuvieron un buen origen, pero que después se terminan convirtiendo en vicios, porque somos humanos, somos pecadores, y el pecado está vinculado al vicio, es decir, a la repetición del pecado, ¿no? Todos sabemos que cuando vamos a confesarnos, usualmente nos confesamos de lo mismo y por eso nos da vergüenza, pero el sacerdote sabe que esa es la naturaleza de los seres humanos. El sacerdote, cuando él se confiesa, porque los sacerdotes también se tienen que confesar con otros sacerdotes, también les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, cuando estos malos hábitos se convierten en un vicio en la iglesia, entonces la iglesia necesita ser nuevamente reformada. Pero la reforma es una reforma en santidad, en regreso a Jesucristo. Entonces, si de alguna manera este camino sinodal va acompañado o por alguna razón suscita nuevos santos, entonces sí, la iglesia va a volver a una nueva época de esplendor, que no es definitivamente por la que estamos pasando, ¿no? Pero si alguien cree que cambiando la metodología, oye, en vez de hacer así, hagamos asá, como si la iglesia fuera una empresa, como si la iglesia fuera una ONG, o como si la iglesia fuera un partido político, ¿no? Entonces, las expectativas son vanas, ¿no? Son vanas en dos sentidos. Primero, en que un cambio estructural, como puede ser lo que llaman iglesia sinodal, que nadie sabe explicar qué cosa significaría exactamente, ¿no? Dicen lo que no es, no, por si acaso no es democracia, pero no dicen qué es, ¿no? Cómo funcionaría una iglesia llamada sinodal, ¿no? Pero si este sistema se aplica, como digo, dos razones, si este sistema se aplica y no produce santos, no va a cambiar nada y la crisis de la iglesia va a seguir,
Y en segundo lugar, esa iglesia afectada por la crisis no va a morir y el proceso sinodal o cualquier otro evento no va a ser su última oportunidad. Simplemente no la va a hacer. Es básicamente no cristiano creer que el futuro de la iglesia depende de lo que se haga a nivel estructural. Nuestra fuerza está en Cristo Jesús y la renovación de la iglesia es única y exclusivamente una renovación en Jesucristo. Ese es el único que le da nueva vida constantemente a la iglesia. Y claro, si algunas reformas, algunos cambios en la manera de operar contribuyen con ese reencuentro con Jesucristo, entonces sí, eso va a marcar una reforma. Si no, cambien todo lo que quieran, mientras no regresemos a Jesucristo, la iglesia seguirá en crisis. Que tengas un buen día.